Estamos dialogando con el doctor Quintanilla. Aquí en la página 66, Gonzalo Gamio cita una declaración de Mario Vargas Llosa que dice así: el multiculturalismo parte de un supuesto falso que hay que rechazar sin equívocos, que todas las culturas, por el simple hecho de existir, son equivalentes y respetables. Bueno, aquí Vargas Llosa se erige en juez, ¿no? Y debemos suponer, pues, fundadamente que el juez Vargas Llosa tiene los elementos de juicio que le permiten distinguir las culturas respetables de las no respetables. Voy a ejemplificar eso, pero antes quisiera que usted me diga, ¿qué opina de esta cita? A mí me ha parecido absolutamente inadmisible. Pues yo creo también que todas las culturas son equivalentes en valor, nuevamente, en derechos y en oportunidades, ¿no? Es obvio que hay culturas que han desarrollado aspectos que otras no han desarrollado, es decir, la cultura occidental está en capacidad de mandar una nave espacial a la Luna, mientras que las comunidades amazónicas peruanas no están en condiciones de hacer eso, pero acá Vargas Llosa habla de que algunas son, ¿no?, respetables y otras no. Sí. Le voy a poner un caso... Estoy en total desacuerdo pero con eso. le voy a poner el caso que pone él mismo, sí, ¿no? Aunque no en este texto, ¿no? El caso de Bangladesh, ¿no? Él ha escrito todo un artículo sobre lo que ocurre en Bangladesh con respecto a las mujeres. Sí. Los hombres, por diferentes razones o sin razones, pueden en Bangladesh echar ácido en la cara de las mujeres y no por eso cometen un delito, a pesar de que ya al haberles echado ácido sulfúrico en la cara las han desfigurado para siempre. Rara vez, dice Vargas Llosa, que noticia de esta práctica, rara vez son penados, y cuando lo son, todo se reduce al pago de una multa de $5. Tampoco serían, por esta sola razón, la cultura de Bangladesh no sería respetable. Tampoco sería respetable las culturas, muchas, incluidas culturas amazónicas, como lo han demostrado Francisco Izquierdo Ríos, Federico Kaufmann y otros investigadores. Tampoco serían respetables las culturas que practican la clitorirectomía. Tampoco serían respetables. La resección o ablación clitoral es una práctica muy extendida y ha sido reiteradamente denunciada. El señor, acá he traído, el señor Youssef El Masri ha escrito todo un libro que se llama Drama Sexual de la Mujer Árabe, y él denuncia aquí esto. Acá tengo la versión en francés, ¿no? O sea que esto viene de tiempo remoto, ¿no? Entonces, a mí, te lo confieso, la extirpación del clítoris me parece una salvajada. Supongo que a usted también, pero a las culturas que la practican no les parece ninguna salvajada. Para ellas es una práctica ancestral, de lo más normal, que está bien. Ahora, ¿cómo lo podremos convencer a estos señores de que lo que están haciendo está mal, ¿no? Aquí cito acá también a Pepe Patrón, que dice que las tradiciones contienen también elementos criticables y es importante poder decirlo. Muy bien, digámoslo. Ya denunciemos la clitoridectomía. ¿Y eso qué cosa va a cambiar? ¿No? Ahora, entonces, ¿cómo podremos convencerlos de que están obrando mal? Por la fuerza. Tendremos que convertirnos, le pregunto al doctor Quintanilla, en nuevos extirpadores de idolatría, pues, ¿no? O algo parecido, ¿no? Y porque frente a esto, vea, decir, yo no creo que vaya a interesarles en absoluto. Y entonces tendríamos que ir al otro extremo, para usar una frase que le gustaba repetir al recordado doctor José Antonio del Busto, a quien he tenido ocasión de entrevistar más de una vez. Entonces todo tendría que reducirse a la declaración siguiente que hacían los conquistadores o invasores españoles: matarte o matarme has. Ahí, lo cual tampoco no me parece pues aceptable, ¿no? Entonces, ¿usted no cree que esto es un callejón sin salida? Bueno, primero estoy en total desacuerdo con lo que dijo Vargas Llosa en ese artículo, ¿no? Lo leí desde el primer momento, me pareció un artículo inaceptable. Pero yo creo que lo que está en el fondo de este debate es la pregunta sobre universalismo moral o relativismo moral, ¿no? Un relativista moral lo que diría es que
Cada cultura tiene sus propios criterios morales porque la moral es en el fondo un elemento puramente cultural y no hay criterios objetivos, no hay criterios absolutos para determinar cuándo ciertas prácticas morales son preferibles a otras, ¿no? El problema con el relativismo cultural, diría yo, mejor, hay dos problemas. Un primer problema es que sí lleva a consecuencias éticas inaceptables, como por ejemplo observar que se produce este tipo de afrentas, de atrocidades contra minorías, contra seres humanos, contra mujeres, y nosotros estar cruzados de brazos, ¿no? Ahora, la pregunta que usted hace puntualmente, bueno, es qué deberíamos hacer en estas circunstancias. Obviamente lo que no vamos a hacer es obligarlos a ellos a que se comporten como nosotros queremos que se comporten. Eso sí no vamos a hacer, eso sí no deberíamos hacer. Sería un acto de fundamentalismo también. Pero lo que sí podríamos hacer es lo siguiente, es exponer a estas personas a dos maneras distintas de ver el mundo. A la manera de ver el mundo según la cual la circuncisión femenina es un valor, y a la manera de ver el mundo según la cual la circuncisión femenina es una atrocidad. Y si es que estas personas... Pero tendríamos que descontextuarlo, o sea, no lo podemos hacer donde se produce, imagínense, ¿no? Tendríamos que sacar a esta persona de ahí, llevarlas a otro contexto para que pueda eso ser viable, porque ahí... Bueno, hay lugares donde eso ocurre. Por ejemplo, uno es en los propios países, donde uno puede obviamente llevar personas para hacer talleres de discusión y conferencias y debates sobre el tema. Pero hay otros lugares, por ejemplo en Canadá. Canadá tiene una solución curiosa, yo no sé si buena o mala, pero respecto a ese problema. En Canadá la circuncisión femenina está prohibida por la ley, pero no está penalizada. Entonces, el gobierno canadiense no acepta la circuncisión femenina, pero si se practica, no lo penaliza, ¿no? Claro, uno podría decir es lavarse las manos a la manera de Pilatos, ¿no? Pero es la salida que han adoptado los canadienses. Ahora, yo me encontraría cerca de la posición de Pepi Patrón, porque lo que ella dice básicamente es que hay un conjunto de valores o de criterios considerados universales por nosotros, siendo nosotros o bien la cultura occidental, o bien usted y yo, o bien yo. Es decir, alguien situado históricamente, situado en una perspectiva, tiene todo el derecho de hacer juicios morales respecto de otras personas. Que yo diga que la circuncisión femenina es aborrecible, es una atrocidad, no me convierte en un fundamentalista. Simplemente me convierte en una persona que tiene creencias y que tiene juicios de valor, ¿no? Lo que me convertiría en un fundamentalista es que vaya con mis tanques y con mis misiles Tomahawk y los destruya por creer una cosa distinta a la que yo creo, ¿no? Ahora, lo que yo podría creer que estoy obligado a hacer es eventualmente participar en un debate al respecto, escribir un libro, participar en mecanismos de educación, pero eso es todo lo que yo debo hacer. No me siento... Seguimos en la misma, pues, porque eso, repito, no veo cómo va a cambiar una práctica ancestral, tradicional, sumamente arraigada, que defendía por las propias mujeres. Eso es peor también. Claro. O sea, ni siquiera las mujeres, ¿no es cierto? Fíjese, eso es un caso... Claro, las que se sienten y que son afrentadas, ni siquiera ellas son las que se levantan. Ese es un caso muy interesante de lo que decía hace un rato, y es que si las propias mujeres están de acuerdo con la circuncisión femenina, es probablemente porque están ideologizadas, es probablemente porque están manipuladas intelectualmente, es posible que hayan tenido un lavado cerebral desde muy niñas, ¿no? Y entonces no son libres para elegir. Y entonces tampoco es que nosotros debamos reconocer libertad donde no hay libertad. Ahora, insisto... Pero nosotros reconocemos en Occidente, y sí lo he dicho otras veces, por ejemplo, ¿no? Aunque sin declararlo, ¿no? Y es algo que no debiéramos reconocer, y yo lo he denunciado, la libertad para embrutecer a la gente vía los medios de comunicación. Sí. Bueno, no está penado, y uno puede hacer lo que la ley no prohíbe, no está prohibido pues embrutecer a la gente. Por lo tanto, toda la basura televisiva que se esparce todos los días hasta las horas, obra dañinamente. Sí. Y sin embargo, ¿qué medidas se toman? Ninguna. Bueno, ahí yo creo que usted tiene toda la razón, y yo creo que ahí el Estado es el que tiene que intervenir, no prohibiendo otras formas de difusión
anticultural, sino generando formas de difusión cultural. Es decir, el Estado tiene que tener un rol docente. El Estado no es simplemente un administrador de los fondos públicos. El Estado tiene que tener un rol docente. Y tiene que haber canales de televisión, como este por ejemplo, que expongan contenidos culturales, que hagan trabajos de debate, de discusión, y ese es el rol que tiene el Estado. Ahora, yo entiendo cuál es su posición, entiendo cuál es su malestar. El malestar es, ¿estamos haciendo lo suficiente? Y mi respuesta es, no estamos haciendo lo suficiente. Pero hacer mucho más sería caer también en una forma de fundamentalismo. Es decir, si nosotros fuéramos con nuestros misiles y nuestros tanques y acribilláramos a todos los que practican la circuncisión femenina, obviamente seríamos tan criminales o más como aquellos que la practican, ¿no? Entonces ese no es un mecanismo tampoco. Pero ahora vea usted, doctor Quintanilla, ahora ya va a pasar a la historia o está pasando a la historia este tipo de conquista o de intervención. Ahora se hace a través de las transnacionales, las grandes corporaciones y todo. Sí. Entonces ya no hay necesidad de guerrear. Sí, sí, sí. Bueno, perdón, me están indicando que debemos hacer un nuevo corte. Volvemos. ¿Cómo?